Bien, vamos, vamos. Me ha quedado congelada, no sé si soy yo. Ahora sí, te oímos, Eva. Vale. ¿Cómo estáis? Bueno, Eva, ¿le das Vamos caña a tú? poner un momento, Leti, como Sí, viene así. Iba un poco, hay personas que no sabemos un poco desde dónde se conectan, un poco por tener, templar un poquito la sala desde dónde se están claro. conectando. Me dice que sí. ¿Les parece, chica? Podemos saber desde dónde os conectáis para, como algunas no nos conocéis a todas, mira, Lidia, mi Lidia. Os leo. Muy buenas, Angélica de Bilbao. María, buenas tardes. Hola, hola, Ana de Toledo, Lidia de Benidorm. Mónica de Barcelona, Jenny de Madrid, María, hola, buenas tardes de Madrid, genial. Isabel de Canarias, qué guay. Voy a mandar un recordatorio, Eva, ¿vale? Vale. Me he tenido que cambiar de sitio, ¿vale? Porque iba un poquito mal la conexión, para no dejar a medio. Vale, pues te dejo con las chicas que cambia la pantalla, estoy enviando un recordatorio. Venga. Bueno, buenas tardes, ya lo he dicho, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, esto ha sido como una sorpresa, ¿verdad? Ha sido así, bueno, no sé si Leti, creo que sí, que Leti ha ido como anticipando, pero yo a mi alumna y a mis conocidas ha sido como en plan tabú y ayer que lo sacaba era como en plan, ¿y por qué todo este tiempo no has dicho nada? Y bueno, ahora ya estamos, lo podemos compartir, lo podemos decir desde el corazón. Y un poquito, yo lo voy a hacer siempre, siempre empiezo las sesiones, los acompañamientos de una manera un poco conectada, no sé por la hora que es, pero bueno, a lo mejor han tenido que estar corriendo, hoy es viernes, ¿no? Llegan a casa y ahora se conectan a un directo. Entonces yo quiero que vamos a hacer como un pequeño ejercicio muy rapidito. Vamos Ah, a qué cerrar guay. los ojos. Sí, qué sorpresa. Aquí hasta Leti se lleva sorpresa, ¿eh? Sí, pues Eva, yo lo quiero hacer así que dame un segundo que envío el email, por favor. Venga, ay, ay. No me lo pierdo. Pero va a tardar un minuto. Espera, que me pongo nerviosa y no puedo escribir. Ay, Vale. Vale, ya está, ¿eh? Envío. Listo, ya estoy, ya os veo. Vale, pues venga, te voy a vamos. anclar, Eva, ¿vale? Para que aparezcas solo tú Venga, en la vale. grabación. Cuando ¿Le puedo quieras. dar, Leti? Venga, vamos. Venga, les decía, vamos, antes de empezar a compartir esto que queremos compartirle, vamos a centrarnos por un momento, porque el cartel que ha compartido Leti, ¿no? Es como viaje, han visto Egipto, pero hay algo más allá, ¿no? Entonces vamos a empezar a ir a ese más allá. Y ese más allá, vamos a intentar cerrar, bueno, vamos a intentar, no, vamos a cerrar los ojos, sí, por un momentito, cerramos los ojitos, tomamos una respiración profunda, inhalando por la nariz, soltando por la boca. Vamos con otra, vamos con una última respiración profunda. Y ahora quiero que se imaginen que mañana se despiertan, pero no están en casa, no están en su casa habitual, no tienen su rol habitual. Todos nos identificamos con un rol, puede ser profesional, puede ser personal, ese rol desaparece.
no tienes tu rutina y no tienes a nadie que te recuerde quién eres. Y ahora quiero que desde ese lugar piensen y sientan quién serías. Cuando lo tengamos, podemos abrir los ojos. Volvemos aquí ahora. Si lo tenemos y quieren compartir, alguien que quiera compartir algo en el chat de quién sería, qué ha visto, algo que se haya dado cuenta. Merche ha levantado la mano. ¿Le das paso tú, Leti? Sí. Venga. Pues yo me he sentido súper a gusto con unos rayos de sol que me daban en el cuerpo. El tejido era de colores vivos, tenía verdes, naranjas, azules, amarillos, pero un tejido muy suave, mi piel muy morena. Sentía sabores de frutas desconocidas y la sensación de este disfrute era como habitual, como sentir que eso es lo que merezco y que estaba como en mi ámbito, Bueno. calzado muy cómodo, Mm, la temperatura era cálida pero no molestaba. bien. Y Y la si emoción, tuviera sí, eso, perdona, sí, Merche. y la emoción, grandeza. Y si tuvieras que responder a la pregunta ¿quién sería? ¿Quién sería en cuanto no al personaje, sino a dar un nombre o a qué? Sí, lo primero que te venga a la cabeza. Yo creo que era, no sé, mi sensación, que es que tampoco sé si te voy a poder responder con esto, pero la información que me llega es, sería, ¿cómo decirte? Pues una dama que da ejemplo a otras personas o algo así, como una formación de subir de un grado. Perfecto. Bien. Qué bueno. ¿Por qué hago, gracias Merche, por qué hago Nada, esto? Están compartiendo algunas en el grupo. Hago esto porque, por poner un poco de contexto, porque vivimos muchas veces creyendo que necesitamos cambiar cosas en nuestra vida, pero pocas veces cambiamos el escenario, ¿no? Y el escenario, la gran mayoría de las veces, sostiene nuestra identidad. Les podría poner millones de ejemplos de nuestro día a día, pero imagínense, es como querer cambiar mi forma de vestir, pero abrir el armario y siempre tener la misma ropa y no dar el paso de ir a comprar ropa nueva, ¿verdad? O ir al gimnasio, querer entrenar la fuerza, pero siempre levantar el mismo peso. O querer llevar una vida en paz, pero tener una habitación, digo habitación, hogar, entorno, siempre con caos. El escenario sostiene nuestra identidad y nuestro sistema nervioso está programado por repetición. Y esa repetición es la que crea ese personaje que el que yo he intentado que con ese momento de cerrar los ojos saliera de ahí. ¿Sí? Por poner un poco así en contexto, ¿no? Nuestro cuerpo responde a los estímulos, responde a lo conocido, responde a las mismas conversaciones, responde a los mismos lugares. Y cuando todo alrededor es igual, lo loco es pensar que lo interno puede cambiar. ¿No les suena un poco loco? ¿Sí? Es como, pero si yo no hago nada diferente, si yo no me relaciono con nadie diferente,
si no puedo escuchar conversaciones diferentes, si no tengo ningún estímulo diferente, si no voy a ningún lugar diferente? Por eso, para mí, viajar no es ocio, que también, no es como vacaciones, que también, pero hay algo más profundo que para mí lleva la palabra viajar. Y para mí el viajar es una interrupción neurológica del cerebro, ¿sí? Precisamente de todo este ser que nos han vendido, ¿sí? Entonces, vengo y le hago la pregunta a Leti, así ya arrancamos, que parece que no hemos arrancado, pero espero que sí sientan que hemos arrancado. Es como, no estamos, decir, lo que hemos hecho Leticia y yo no es diseñar un viaje para desconectar, para huir, para irnos de vacaciones, para tal, no, ¿vale? Hemos creado una experiencia para recordar. Entonces, Leti, te doy paso para que tú puedas contar el porqué de esta experiencia. Claro, sí. Bueno, tiene todo el sentido con lo que estabas diciendo. Bueno, esta experiencia sí ha nacido porque lo habéis pedido mucho en mi entorno. Algunas de aquí no sois de mi entorno y no me conocéis. Pero bueno, para las que no me conocéis, tenéis que saber que yo he vivido 9 años en Egipto, estoy casada, mi marido es egipcio, tengo ahí escuela de danza. Si no, para las que no me conocéis, que sepáis que soy bailarina de danza árabe y tengo una metodología enfocada a la alquimia sexual, al trabajo del suelo pélvico y a la danza árabe como terapia. Entonces, bueno, muchas mujeres de mi entorno querían ir a Egipto porque es un sitio mágico. eh, Ahora hablamos de eso, pero es un sitio que mucha gente tiene llamadas del alma. O cuánta gente, seguramente de vosotras, si os pregunto, de chiquititas os llamaba la cultura faraónica, las pirámides. Es algo que suele pasar entre niños, ¿no? Esa curiosidad. Y no pasa con todas las culturas ancestrales, pero con Egipto es como algo muy genérico. Entonces, bueno, como hay tanta gente apasionada de un país tan poderoso, ¿no? Con una historia antigua tan poderosa, no tengo otra palabra para describirla, y yo era el perfil adecuado para ellas, porque soy la mejor guía que pueda haber en Egipto, pues al final la verdad es que me apetecía mucho. Bueno, ¿qué pasó? Que lo empecé a hablar con Mohamed, que es mi marido, que hoy no está aquí, pero forma parte somos una triada, y dijimos, sí, tenemos que organizar algo para esta comunidad tan bonita de mujeres, va a ser genial. Contigo, él es coreógrafo y bailarín. Hemos trabajado muchísimo en cine, en televisión, en teatro, entonces eh, podemos acceder a sitios donde no todo el mundo, como viaje turístico, puede acceder. Entonces, bueno, cuando ya lo empezamos a diseñar, yo me di cuenta de que ahí tenía, más allá de un viaje fuera del entorno turístico que iba a ser así, gracias a que nosotros vivimos allí, tenía que ser algo muy enfocado a viaje terapéutico. Y como Eva Salgado y yo estamos muy conectadas sin querer, decimos cosas que nos están pasando en el momento o nos hablamos de esto, pues justo esto me está pasando a mí, pues a ella también se le encendió la lucecita y un día me lo dijo y le dije, va, claro que sí, tenemos que hacer un viaje juntos a Egipto. Entonces, bueno, ese es el motivo de esta experiencia, de por qué ha nacido esto, pero se ha ido gestando motivos mucho más profundos, transformadores, que claro, al principio es unir vidas, experiencias, pero luego nos hemos dado cuenta del poder y del potencial de esta experiencia para las mujeres que os unáis y que tengáis plaza para el viaje. Esto es un poco el contexto. Leti, un poquito quería también añadir a esto que cuando yo, a ver, que también sería, o la pregunta que haríamos, ¿no? Sería, porque yo le decía a Leti, bueno, ¿y por qué deberían de elegirnos a nosotras, ¿no? Porque claro, ya yo he organizado otro tipo de viajes con mujeres, viajes más terapéuticos, retiros,
siempre un poco fuera del contexto por lo que les decía antes, porque para mí es fundamental salir de nuestro sistema o nuestro entorno seguro y conocido, ¿vale? Precisamente por esto del sistema nervioso que luego en un momentito les cuento. Pero sí que es verdad que, claro, yo decía, Leti, ¿por qué nosotras? ¿No? Claro, sí. Y creo que es importante, pues Leti ha contado también, ¿no? Pues esa parte, al final yo creo que no me hubiera puesto a trabajar mano a mano con nadie que no fuera local prácticamente, porque las experiencias que yo he organizado fuera, ¿no? Como experiencia transformadora y terapéutica fuera de España, siempre han sido con contacto local porque he tenido claro, muy claro cuál era el objetivo, es decir, cuál era el para qué. Mi objetivo nunca ha sido que hagan un viaje. No lo fue cuando fui a Egipto, cuando fui a Maldivas, no lo fue cuando fui a Nepal, justo hace un año ahora. Es decir, como no lo he hecho nunca, era como, jolín, conozco a Leti, y es como, ¿qué carajo estamos haciendo que no lo estamos organizando, ¿no? Y me acuerdo que pasó un par de meses y yo estaba de lleno metida en la gestión de Maldivas, que en julio hizo un año, ¿no? Y le decía, Eti, tenemos que juntarnos para esto y venga, y a mí solo me venía Egipto, 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 y esa es un poco de razón también, ¿no? De no vamos a hacer lo que hace todo el mundo, ¿sí? Eso no es, yo siempre digo que no es turismo, que no es postureo, que no es nada de eso, ¿sí? Eva, aquí están Sí. preguntando y creo que viene al caso qué significa viaje terapéutico. Ah, qué bueno. Venga, pues adelanta ¿Parece? entonces un poco, sí, venga, genial. Eh, Cuéntanos. vale, mira, yo siempre he dicho en este proceso de transformación ¿no? Que al final todas las personas tenemos, a algunas personas les llega más profundo, otras más superficial. Yo desde muy joven siempre he estado muy conectada con el salir fuera, el viajar, ¿no? El conocer nuevas culturas, nuevos, mira, decía antes Merche, ¿no? Nuevos olores, nuevos sabores, ver cómo piensa la gente, ¿no? Todo esto, ¿no? Y, y ahora ya, después de mucho trabajo personal, he descubierto que 3 años antes, a lo mejor, todos los viajes que hacía, lo hacía para huir. Aquí voy a entrar un poquito más en detalle. Si no me entienden, vale, porque Esto es lo que aquí se hay llama veces, escapada, ¿no? Una eso es, escapada. sí. Eso es, si me vuelvo como muy espiritual, ¿vale? Me bajan a tierra, que siempre les digo, ¿no? Pero es como, yo me di cuenta que cada vez que yo viajaba lo hacía para huir, para escapar. ¿De qué? De mi realidad. ¿Por qué? Porque mi realidad no era una realidad cómoda. ¿Por qué no era una realidad cómoda? A pesar de que el entorno parecía que tenía yo una vida idílica, porque yo, en lo más profundo de mi ser, había algo que no estaba vibrando conmigo. Por eso le he hecho la pregunta. Cuando han cerrado los ojos, si no tienen a nadie que les diga quién tiene que ser, es decir, tienen que ser mamás, tienen que ser responsables, no pueden decir no, tienen que obedecer, ¿no? Tienen que hacerlo todo perfecto. Todas estas creencias que nos han metido, que nos han hecho constituir el personaje, cuando yo empezaba a chocar con eso, ¿qué hacía? Huía. ¿Y saben lo que pasa? Que cuando huimos, al final eh, sigue igual, porque tú vas a un viaje, es maravilloso y fantástico, pero cuando vuelve a la misma realidad. Y el sistema nervioso, como les decía antes, ¿a qué responde? A lo conocido. Entonces empecé a darme cuenta de eso que me estaba pasando y empecé a darle el cambio. ¿Darle el cambio qué significa? Ir afuera, no para desconectarme, sino para conectarme, para mirar para adentro. Entonces, hacer un viaje o una experiencia transformadora terapéutica significa precisamente esto, el viajar te conecta con heridas de tu infancia, te conecta con patrones, te conecta con miedo, te conecta con muchos juicios, por ejemplo, la necesidad de querer tener el control, la necesidad de que todo salga perfecto, eh, los miedos, la exigencia, la expectativa. Sí, es decir, es como todo esto. Claro, cuando tú sales, empiezas a ver el por qué muchas veces en tu día a día, en tu entorno más cercano, empieza
y te comportas de una determinada manera. Entonces, un viaje terapéutico significa esto, salir de tu entorno conocido, romper tu sistema nervioso. ¿Por qué digo romper? Porque cuando precisamente salimos de lo conocido, aquí es pura ciencia. Yo le digo a Leti, le decía, ¿no? Digo, podemos hablar muy místico, pero yo te traigo también la parte científica y la parte de cómo funciona el cerebro. Y aquí es, nuestro sistema nervioso responde a esto. Entonces, si yo lo saco, se activa una alerta, que es nuestro sistema, que le dicen nuestro sistema simpático, ¿vale? Se activa la alerta. Y ahora hay muchas personas que me dicen, cónchale, pero yo no quiero vivir en alerta. Claro, pero es que no se trata de que evites la alerta, se trata de que gestione esa alerta para que podamos volver a nuestro sistema de seguridad, que se llama sistema parasimpático. Cuando yo vuelvo a mi sistema de seguridad y tú eres capaz de volver a tu sistema nervioso de seguridad y a tu estado de seguridad en un entorno que no es el conocido, yo que le estoy mandando a mi cerebro, si yo soy capaz de regularme en mí, no de regularme con un entorno, porque muchas veces buscamos a los demás, que los demás me regulen, que los demás me den la seguridad, que no. Si yo salgo de ese entorno y me coloco fuera y entonces ahí soy capaz de volver a esta seguridad, va a ser muy fácil que cuando vuelva a mi rutina yo pueda encontrar mi seguridad. Por eso yo utilizo los viajes terapéuticos. ¿Sí? Me he enrollado un poco, Me pero puedes se ha poner entendido. a mí me puedes poner perfectamente de ejemplo con la conversación que acabamos de tener hace un par de horas por Efe- teléfono, Efectivamente, tal para que cual. veamos las sincronicidades. Os he dicho antes que Eva y yo estamos muy conectadas. ¿Quieres que lo cuente, Eva, o no da Claro, claro, tiempo? dale, dale, no, no, dale. Venga, lo cuento rapidito, ¿vale? La sincronicidad, para que veáis, que me gusta también ponerme a mí de ejemplo. Resulta que llamo a Eva para decir, oye Eva, hemos tenido una conversación previa de, oye mira, pues entonces lo organizamos así la sala para que no se nos vaya de tiempo porque si no nos ponemos a hablar y digo, ay Eva, ¿te puedo contar? ¿Me das 5 minutos para que te hable de mi vida? Porque Eva Salgado, a muchas de vosotras ya la conocéis, es vuestra mentora, pero para las que a mí no me conocéis, en mi programa que se llama Orgasmos 360, ella da una clase a mis alumnas. Entonces, yo solo accedo a ella a organización por el móvil o cuando ella da la sesión a mis alumnas. Ahí yo puedo aprender de ella, pero nunca le cuento nada y la tengo ahí. Bueno, me digo, 5 minutos, Eva, para mí, por favor. Me dice, venga, por supuesto. Digo, Eva, mira, es que estoy mudándome con un caos en mi vida y ahora resulta que me ha salido un congreso de Tao en Tailandia, pero me tendría que ir el lunes. ¿Cómo lo hago? Claro, pero es que encima tenemos que organizar el viaje a Egipto. Y Eva, claro, es tu sistema simpático, es el simpático, ¿no, Eva? Sí. Eva analizándome. Yo desde mi caos y mis miedos digo, me dice, pero bueno, Leticia, vas a viajar. Digo, es que a mí, ya sé que vas a hablar de regular el sistema nervioso en los viajes, digo, pero es que a mí se me desregula. De hecho, le he enseñado mi botellita de flores, de esencias florales, que es para regular. Digo, es que a mí se me desregula de pensar que tengo que hacer un cambio de aeropuerto, que tengo que salir, que tengo que pedir un visado, que no sé dónde voy a ir, que viajo sola. Dice, claro, es tu sistema simpático y me ha hecho una definición completa que, para que veáis la potencia que tiene Eva, que cuando ha Esa- terminado digo, ¿yo me tengo que ir? ¿Qué hago yo aquí? Claro, me dice, si yo no tuviera hijos, Leticia, digo, bueno, es que me tengo que ir. Me ha desmontado todas las cartas, todas las objeciones que yo estaba poniendo a no expandirme. Yo soy la que ha escrito ahí después del ejercicio de Eva, libre, libre y expandida, creo, o algo más. Mm, Todas las objeciones que yo me pongo para autolimitarme. Y yo sé que esto pasa a muchas mujeres, que es más cómodo vivir en pequeñito más cómodo, pero menos gratificante y más doloroso a la larga, sin salir de la zona de confort. Porque luego le he dicho, claro, pero es que luego recibo
ese premio, esa gratitud de decir, yo he hecho esto, me he ido, pues es lo que mola, volver a casa y decir, perdona, o sea, lo que antes me comía, yo ahora puedo con todo. Esa sensación te hace tomar decisiones más certeras, más rápidas, tener más seguridad. Bueno, y no os voy a contar lo que no sabéis, sobre todo las que sois alumnas mías, de qué supone cuando tienes más seguridad y más poder interno. Esta ha sido Claro, la mira, conversación previa. mira qué bueno esto, ¿no? Es lo que les decía antes, cuando todo alrededor tuyo es igual, no puedes pretender que tu historia sea diferente, que tu historia interna. Es que cuando empezamos a hablar, o por lo menos para mí uno de mis valores fundamentales es la honestidad y la coherencia, ¿no? Entonces, y con quien primero que tenemos que ser honestas y coherentes es con nosotros mismas. Entonces, si nosotras mismas estamos buscando como que algo cambie a nivel interno, lo de fuera tiene que cambiar. Entonces, claro, yo le decía a Leti, ¿no? Es como, qué curioso, quiere ir a una formación, pero el primer punto, que es salir de tu zona de confort y de lo que te provoca esa alerta, ¿no? Y ese sistema nervioso desregulado, es lo que estás evitando. Entonces, el cambio interno no va a llegar, porque es que es como por lógica, ¿no? Es como querer encajar dos piezas de dos puzzles diferentes. No, no, no va. Y, y yo digo siempre también otra frase, a mí me reconocen por la señora de las frases, pero yo digo otra frase que es también, ¿no? El cuerpo aprende por experiencia y la transformación real ocurre precisamente cuando el cuerpo vive algo diferente. No sé si han tenido alguna experiencia traumática, pero desde la rama de la psicología siempre se dice que las personas cambian cuando viven una situación muy traumática o cuando tienen, por ejemplo, un accidente, algo de que se han visto incluso entre la vida y la muerte, ¿no? Entonces yo siempre digo, Jolín, ¿por qué tenemos que llegar a experiencias y a vivir situaciones traumáticas para producir ese cambio de chip si es que tenemos el poder? Es decir, mi marca se llama Abraza tu poder precisamente por eso. No necesitamos a nada ni a nadie externo, sino simplemente nosotros. Y tenemos un cuerpo maravilloso que nos da señales maravillosas cuando aprendemos a escucharlas. Entonces, la transformación real se produce cuando lo vivimos, cuando lo sentimos. Y eso, la gran mayoría de veces se da, bueno, se da y se multiplica como a un nivel ¿no? exponencial cuando sales de tu zona conocida, cuando sales de tu entorno. La gente me dice, pero es que siempre estás pensando en viajar, claro, pero es que ahora he descubierto que no es solo viajar, por eso le digo, ¿no? Esa interrupción neurológica del cerebro, que es lo que produce, ¿sí? Vale, ¿qué más, Leti? Buah, ¿alguna duda? He visto el Eh, chat, a ver. sí, aquí hay dudas, pero son para después. Ah, venga, Mira, vale, en vale. 5 minutitos quería explicar yo, o menos, 4 cositas. Aquí están diciendo ya que ¿cuándo nos vamos? Que qué temperatura hace, que qué abrigo me pongo Jesús, y que, y que somos las dos. Lidia dice que son las dos maravillosas y que a que, ellas que resuenan, vamos, en resumen. Eva, ¿y cómo liberar las excusas? claro, Eva, esta pregunta, perdona, ¿eh? El otro venga. día también otra sincronicidad, perdón que yo a veces me quedo en blanco con las palabras, que me gustaría ser telepática solo, pero todavía no lo he conseguido. Es que en el último taller que tuvimos mis alumnas y yo, cerramos el taller, chicas, que yo no os he dicho nada, pero yo me fui diciendo, yo me tengo que ir a Tailandia a este congreso, si ya lo había descartado. Un subidón, porque claro, salió el tema de viajar solas, en concreto una persona, ¿no? Entonces, ahí salió unas animando, otras diciendo, cuando yo lo he hecho me ha pasado esto, y yo como experiencia pongo que es una cosa que es como, me impone mucho hacerlo, pero me obligo, porque sé que luego me siento súper bien, conectada conmigo a tope, son los mejores momentos que recuerdo, algunos de los mejores momentos que recuerdo de estar en paz conmigo, expandida y sentirme súper libre. Y me gusta mucho esa sensación. Entonces, Eva, ¿cómo liberar las excusas? Es que, claro, yo aquí le doy, las alumnas, sobre todo que me conocen, saben que le doy la vuelta siempre a las preguntas, ¿no? La pregunta que yo haría aquí
no es cómo quito la excusa, sino es que me está intentando proteger o que me estoy intentando contar con esa excusa. Porque al final lo que intentamos, y si me vuelvo otra vez a mi sistema nervioso, lo que está intentando hacer esa excusa es protegerme. Entonces, ¿de qué te estás protegiendo? Tienes miedo, hay inseguridad, hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque percibes riesgo. Y entonces nuestro sistema que hace autoprotección. Entonces realmente nos centramos en la excusa sería como la punta del iceberg, pero yo qué hago siempre, meterme debajo y ahí es donde veo realmente que eso es solamente, que la excusa no es el problema. Entonces, yo no te puedo responder a esta respuesta porque te estaría dando la respuesta, la solución a un problema que no es el real. ¿El problema real cuál es? Ver de qué te está intentando proteger esa excusa. Del miedo a equivocarte, del miedo a que no salga, del miedo a perder el control, del miedo a perder la inseguridad, del miedo al que te critiquen. ¿Sí? Es decir, ¿qué hay debajo de eso? Sé Ok, que ya saben que yo nunca doy respuestas así. Doy otra pregunta para que sigan pensando. ¿Sí? Venga, ¿qué más? bueno, yo quería deciros por qué hemos elegido Egipto, que antes ha sido un poco rápido, Ah, pero venga, es verdad. Egipto es igual que Eva decía que el sistema nervioso se regula viajando, yo creo que el entorno importa mucho, porque igual que tu sistema nervioso detecta patrones antes de que tu mente lo entienda, tu cuerpo también, y también reacciona en tu entorno. Y es verdad que hay sitios en el planeta que tienen una energía especial por la historia que han vivido, y no es lo mismo estar, lo sentiréis ya, yo sabéis que yo trabajo la energía, que soy terapeuta, canalizadora, aparte de bailarina, que aquí, por cierto, chicas, alguna ha dicho que pensaba que era una clase de danza oriental y hoy no es eso, es mucho más, ¿vale? Así que siento la decepción de que no vas a bailar, pero quédate para la que lo ha comentado, porque vamos a hablar de cosas muy potentes. Ya me he ido. ¿Qué os estaba contando yo? ¿Por qué Egipto? ¿Por qué ¿Por qué Egipto? Egipto? El entorno importa Eso y es. hay sitios en el planeta que tienen una energía especial. No sentís la misma energía en un sitio que en otro. Entonces, cuando tú visitas un país donde tiene una cultura tan milenaria que incluso practicaban la magia de una manera súper respetuosa, que tenían muchísimo cuidado de las palabras que se decían, que tenían mucha atención a la figura femenina, a los dioses y esos códigos, esa información se queda grabada en códigos energéticos. Y eso es como una herencia, como la herencia que conocemos de nuestro árbol genealógico, pero en el inconsciente colectivo y en digamos, el ancestro colectivo, diría yo. Eso se queda en nuestro sistema, en nuestras células. Es como una herencia somática que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Sin ni siquiera hablar de vidas pasadas, que esto es un capítulo muy importante, que también, que muchísima gente que sabe que ha tenido vidas pasadas en sitios como Perú, Egipto, la India, etcétera. Yo soy una de ellas que ha tenido vidas pasadas en Egipto. Sin ni siquiera hablar de eso, que ahora os voy a contar mi experiencia, para que la conectes de cómo se abren estos códigos y lo importantes que son, por ejemplo, para entender tu propósito de vida, que el otro día en mi comunidad hicimos una sesión sobre esto y tú, Eva, hoy me has hablado también del propósito de vida. Solo estando allí recibes una información energética que te conecta con tu información que la llevas en la médula. O sea, esto es como, por ejemplo, decirte, hace poco hablaba con una alumna en una sesión privada que me contó su parto y ella me dijo, yo no sé cómo fue, vino de golpe, pero mi cuerpo reaccionó y lo hizo todo solo. Es que cuando lo recuerdo digo yo, he hecho esto? Esto es esta información que la tenemos en nuestro sistema, en nuestra biología, en nuestra manera de actuar.
y es lo que alimenta la intuición, pero va más allá de ahí. Entonces, cuando tú te rodeas de un entorno que energéticamente es tan potente como por ejemplo la geometría sagrada de las pirámides de Egipto, eh, templos sagrados donde están enfocados a una diosa o un dios concreto, pues por ejemplo Isis, los códigos, tú estás habitando la casa en la que esos códigos se han quedado ahí guardados. Entonces, estás recuperando esa información. Es como facilitar el camino, es como volver a casa. Es algo así. Por eso el entorno importa y por eso Egipto. Mi experiencia ha sido que yo no tenía ni idea de lo que eran los códigos, no sabía que ni siquiera, bueno, sí sabía porque vengo de una familia así, pero no me interesaban las vidas pasadas. Y esto que os cuento yo le ha pasado a mucha gente. Yo cuando llevaba un año en Egipto viviendo, empecé a tener sueños, caminaba siempre por las mismas calles, calles de como de arena, sin asfaltar, ropa antigua, que me veía caminar como lo que siempre hemos visto en los belenes de Navidad de Palestina, de las casitas, las gallinas, la gente con sandalias, igual yo recordaba despertarme y decir, ¿por qué paso siempre por esta calle? Después tuve terapeutas que me ayudaron a leer y a despertar esos códigos y me guiaron a recordar vidas pasadas en las que yo he estado en Egipto, he sido bailarina, tenía, bueno, tenía un conflicto con la figura masculina. Y cuando a mí me dijeron esto, en realidad me quedé un poco así, pero luego dices, bueno, yo seguí mi vida. Pero a día de hoy comprendo qué estoy haciendo con mi programa. Muchas de vosotras sabéis lo que hago porque sois alumnas, pero cuando yo lo veo, digo, claro, yo me he tenido que sanar mi relación con los hombres para poder ayudar a otras mujeres a que ellas conecten con una sexualidad consciente, ¿no? Como se dice hoy en día. Y esto ha sido gracias a despertar esos códigos que yo tenía activos dentro de mí. En países como estos, que tienen una tanta potencia, tanta carga magnética, se puede conseguir. Y por supuesto Egipto porque mola. O sea, ya está. Porque allí podemos bailar, porque Egipto tiene una magia especial, porque la cultura es, lejos de lo que se conoce, es la cultura más de dártelo todo y más conectada con el amor, pero en las raíces. Igual en la calle esto no se ve, en un viaje turístico no se ve, pero cuando te metes, como nos vamos a meter nosotras, a compartir, a ver, a sentirnos Pero con Leti, los Leti, no cuentes egipcios. más, no cuentes más. No, si no he contado nada aún, Eva, déjame contar un poquito más. Ahí yo creo que una parte muy importante de mi personalidad se ha forjado gracias a lo que he aprendido con la cultura egipcia. Y con eso cierro. Cierro mi ponencia en esta sala de Zoom por hoy. No, hombre. No he visto gente más generosa en mi vida. De hecho, hace poco tuve una regresión con Enrique Crespo. Bueno, no fue una regresión, fue una conexión con el poder de un árbol y la sensación era de todo es de todos, solo tienes que ser tú, solo tienes que ser, habitarte. Ese momento me recordó a a momentos en Egipto en los que, porque yo vivía la revolución egipcia, me casé en esa época y hubo una época en la que no había trabajo para nadie. Entonces, sé lo que es no tener dinero ni cuándo vas a recibir. Entonces, llegué a vivir momentos de decir que nos quedamos sin nada y nunca, yo siempre veía que me decían, no, si Dios está presente. Son muy religiosos, ¿no? Entonces a mí no me molesta para nada, me encanta tener a Dios presente, ¿no? La palabra de Dios, pero para quien no le cuadre, pues es que ahí son muy religiosos y es la orden del día. Entonces, no, sí, todo se da.
Y yo, a mí eso no me cuadra y todo se da allí. Si hay para mí, hay para ti. Y no porque me sobre como hacemos en Occidente. No, no, es porque si yo tengo, te doy, porque voy a ser más feliz al darte. Esto es una de las lecciones más bonitas que yo he podido vivir allí. Es que lo cambia todo en la sociedad en la que vivimos, en comprender esto. El miedo a la pérdida, a quedarte tú sin. El apego. Bueno, Eva, ¿qué podemos contar? Venga, vamos a ver qué jersey nos llevamos, qué Vale. temperatura hace. Oye, de temperatura no tengo ni idea. Y vas a Bueno, tener pues que nos hablar. vamos. Vas a querer decir fechas, pues yo voy a la orden de Eva. Eva ha dicho, no podemos Venga. contarlo todo porque tenemos que dejar algo para la magia egipcia. Y yo, bueno, vale, yo que soy de hablar. Eva, ¿puedo No, a decir ver, las fechas o no? podemos decir las fechas, claro. A ver, que no es que yo no quiera contarlo, es que simplemente que de eso se trata también, porque no. Si tienen al final toda la información, es como la información donde entra a la mente. Y entonces es como parte de esta experiencia terapéutica empieza precisamente, ¿no? En, oye, soltar el control, en confiar y porque hay un montón de beneficios neurológicos que se dan precisamente a la hora de preparar un viaje y de hacerlo así, ¿no? Entonces, como yo qué sé, pues mira, la espera. Muchas veces cuando organizamos, ¿no? Un viaje no es solo organizar el viaje, es la gratificación que tiene de que al final estás posponiendo algo que sabes que te va a gustar y esa espera se gestiona, ¿no? Como todos los días de ya sabes que te queda, ya sabes que te queda. Entonces ahí ya tú puedes estar incluso trabajando lo que es el retraso, la gratificación que muchas veces nos cuesta. Eh, Todo de salir del piloto automático. Si resulta que quiero sacarla de su, ¿no? De su piloto automático, es como no pueden tener tampoco como toda la información. Yo le decía a Leticia que en todas las experiencias que yo organizo, yo digo un poco lo que vamos a hacer, ¿vale? Pero yo crezco mucho precisamente observando cómo se mueve el equipo, ¿vale? El equipo me refiero a las personas participantes, cómo se están moviendo y en base a eso es como a lo mejor necesitamos cambiar esto por esto y a lo mejor necesitamos en vez de hacer esto este día, a no ser que esté cerrado, ¿vale? Como ahora les vamos a contar ciertos detalles. Pero sí que hay momentos en los que toca observar mucho, porque al final, yo digo, para mí los viajes terapéuticos y los viajes transformadores son tener la posibilidad, y por eso siempre lo digo, no es para todo el mundo, porque es tener la posibilidad de que estén prácticamente 24 horas, a ver, la voy a dejar dormir, ¿vale? Pero es como tener a, pues esto, ¿no? A una persona que sabe un poco observar cuáles son sus patrones, porque te está viendo de fuera y entonces puede ver ese patrón muy fácil. Y yo siempre digo que yo cuando hago y organizo una experiencia, no trato de hacer amigas, ¿vale? Es decir, trato de que realmente se produzca ese trabajo terapéutico. Entonces nos vamos a reír, nos lo vamos a pasar bien y probablemente podamos ser amigas, pero mi objetivo, es decir, cuando voy es trabajo. Entonces, por lo tanto, observo mucho el cómo se manejan, el cómo resuelven, el cómo se integran, el cómo responden ante un cambio de planes, ¿no? Ante eso, ante una situación de miedo. Y yo le decía a Leti, Egipto es maravilloso, yo no he estado nunca, pero fíjate, ¿no? Se dan muchas situaciones en las que a la mujer vamos a una cultura totalmente diferente, en la que nos vamos a meter en sitios en los que hay que trabajar mucho precisamente esa autoestima y esa seguridad y ese poner límites, ¿no? Entonces, claro, al final es observar todo este tipo de cosas, salir del piloto automático, ese nuevo destino, ese dormir en otro lugar, ¿qué más? Entender que hay otra forma de vivir. Entender eso que parece tan sencillo, ¿verdad? Y que lo decimos y todo nuestra cabeza lo entiende, pero después cuando lo vemos allí, en destino, es como, oye, a mí me pasó, yo siempre cuento que yo me llevé a mis hijos, bueno, a mis hijos y al padre de mis hijos, hace 2 años en verano, ¿o hace 2 años? Sí, bueno, el verano de este no, el anterior, a Tanzania, a una tribu que no había visto nunca personas blancas, ¿vale?
Y claro, cuando tú vas allí, tú tienes muy claro que, bueno, que África es todo pole pole, ¿no? La Hakuna Matata, ¿no? Todo esto lo tenemos muy en la mente. Pero es que cuando vas allí y lo vives, es como, pero a ver, que se te acaba de pinchar la rueda en mitad de la nada, ¿vale? Que se bajan del coche y es como solo están de risa y fiesta y con mucha tranquilidad, que de repente van a poner una rueda de repuesto y la rueda de repuesto no le sirve a ese coche, por lo tanto estaba de decoración, que tienen que empezar a parar coche y los coches se bajan y ayudan, ¿no? Entonces es como en plan de, y tú por dentro empiezas a decir, pero esta gente cómo se está riendo, ¿no? A mí no me pasaba, pero por ejemplo el papá de mis hijos lo pasó muy mal. ¿Por qué? Porque quería imponer, porque claro, él tenía la manera correcta. ¿Cuál es la manera correcta? Su manera correcta de funcionar. Entonces, cuando salimos y estamos capaces de flexibilizar, lo que pasa es que nuestro cognitivo aumenta y entonces empieza a haber diferentes formas. Voy ahí a la profundidad, ¿no? Adaptarse incluso a lo inesperado. Y ahí, ¿qué hace nuestro sistema nervioso? Otra vez vuelve a entrar en alerta y otra vez volvemos a regular. Porque si tú eres capaz de regularte en una situación así, eres capaz de regularte en el día a día cuando recibes un no por respuesta, cuando las cosas no salen como tú quieres que salgan. Entonces empiezas a tener lo que yo llamo una mejor calidad de vida. ¿Sí? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué me he ido yo por la rama? Algo iba a decir y me he ido yo con esto. Bueno, después otra cosa que yo siempre digo, que quien viaja mucho y quien vive muchas experiencias de estas desde la profundidad del estar conectado, al final juzga muy poco. Y cuando juzgamos muy poco el exterior, nosotras mismas tampoco nos juzgamos. Y si les pongo como tarea, como trabajo, a lo largo de 24 horas, solo fíjense las veces que se juzgan a sí mismas. Muchísimas. Hasta en cosas muy banales como equivocarte por una carretera por la que iba y coger otro camino. Entonces, claro, ¿qué haces cuando cuando viajas mucho, juzgas menos? Porque precisamente el contraste con un otro, entender quiénes somos nosotros realmente en ese vínculo, al final te hace esto, ¿no? Te hace cambiar. Por eso yo siempre digo que viajar es como el antídoto más grande para la autorreflexión. ¿Sí? El poder eso, el poder mirar para adentro. Mucha gente piensa que es para afuera y yo siempre digo, no, no, viajar es para adentro. ¿Sí? ¿Qué más, Leti? ¿Qué más contamos? Eva, yo quiero aportar una cosa que tiene que ver con algo que has dicho, y es que, mirar, yo cuando llevaba un par de años en Egipto, el tema esto que has dicho que le pasó al papá de tus hijos, yo veía la liberación de la mujer, el poder femenino desde otra perspectiva muy distinta. Entonces, desde la europea, la occidental. Occidental. Entonces, cuando yo veía a mujeres con su velo, me acostumbré, al final me acostumbré, ¿vale? Pero ya veía otras dinámicas que yo las seguía juzgando, ¿vale? Entonces, esas dinámicas que yo juzgaba, me di cuenta de que me hacían daño a mí y que realmente no estaba comprendiendo el contexto, la educación, muy importante, y cómo esas personas eligen también eso, porque muchas veces se nos dice, no, es que las mujeres ahí están sometidas, y luego realmente son ellas las que deciden, bajo su educación, su influencia de la familia, como quieras, que tener ese tipo de vida. Entonces, me di cuenta en Egipto, después de este ejemplo, por ejemplo, que hay más, que Egipto es un país donde te trabajas la aceptación de lo que hay. Y hasta que yo no conseguí aceptar y amar lo que veía, porque no aceptar es no amar. Cuando aceptas, empiezas a ver que eso también podría ser para ti, aunque no lo estés haciendo, que te gusta, que lo amas, que la respetas, que no ves nada malo en eso, aunque tú no lo hagas. Gracias a eso entendí lo que era realmente la aceptación y a partir de ahí toda mi experiencia, que me quedaron no sé si 6 o 7 años más, cambió completamente y fue otra etapa de mi vida allí. Ya no estaba en conflicto, ya no estaba deprimida, ya no estaba
que nada me gustaba, conseguí meterme como una más, que no era fácil siendo extranjera, y toda mi experiencia cambió. Así que creo que Egipto es un país súper adecuado para trabajar la aceptación de las cosas, porque además es un país que todo cambia y que todo es posible en Egipto. Eso cuando se llega a Egipto, uno allí te dicen, aquí todo es posible, pide y se hace. O sea, es que te puedes comer una paella encima de un camello al lado de las pirámides, todo es posible. Pero igual que todo es posible para lo que tú quieres, para las otras cosas también. Entonces hay que adecuarse completamente a las circunstancias. Y esto hace que tú te vuelvas más flexible y también que surja magia. Entonces, aquí nos han preguntado, ¿qué haremos allí? Bueno, haremos muchas cosas, pero muchas están porque surja la magia. Vais a estar acompañadas por dos terapeutas, por Eva y por mí. Y vais a estar guiadas por un guía oficial y por mi marido Mohamed, que nos va a meter en todo lo que normalmente en una agencia no nos dejan hacer. Cultural, en rituales, si me deja Eva decir algo, en ceremonias sufí. Vamos a hacer activaciones conmigo de la energía sexual en las pirámides. Vamos a trabajar ese magnetismo y esto que has dicho, Eva, de las mujeres, de la mujer allí y sobre todo extranjeras, yo voy a estar muy pendiente de que eso se selle en vuestro cuerpo y de que lo podáis sostener ante la mirada externa, pero no porque la mirada externa sea importante, sino porque si a ti te da igual la mirada externa es porque tú ya lo has sellado en tu interior. Y ese magnetismo sostenerlo no es tan fácil. Y creo que la puesta en escena en Egipto, yo os lo digo que yo lo he vivido como así un reto mío como mujer sobrevivir a eso, es que si puedes con eso, vuelves a casa, como os he dicho antes, es que puedo con todo. O sea, a mí dejarme que yo ya con todo. Es como yo digo, ¿no? Es como transitar la incomodidad en un lugar en el que jamás pensarías que lo puedes transitar. Entonces, cuando vuelves a tu cotidianidad, es como, pero Claro, si yo ya esto lo he hecho, ¿no? en Como esto altos es más niveles banal, de... claro, esto ya es muy banal, ¿no? Es como el correr la maratón de 15 kilómetros y ahora dicen, no, la carrera del Día de la Mujer de 5 kilómetros. Tú dices, cónchale, pues si he corrido los 15 kilómetros en el bazar, allí en Egipto, ¿qué coño voy a correr la de 5? Pues claro, sí, no sé, por Bueno, pues ponerle un ejemplo. Ajá, habrá esas experiencias, por ejemplo, en el bazar, pues en la mezquita, en distintos a ver, sitios. que estamos hablando así, que se van a hacer las cosas que uno siempre busca cuando va a Egipto, es decir, Sí, las visitas a las pirámides, ¿vale? Es decir, la visita a los dos museos nacionales, ¿no? El Museo Nacional, el Museo de las y el Momias, Gran de las Museo civilizaciones. Egipcio, sí. Es decir, vamos a tener también un vuelo interno que va a Luxor y allí vamos a coger el crucero de 4 días, es decir, vamos a despertarnos al amanecer y visitar Abu Simbel, es decir, vamos a visitar los templos, todo esto, pero no es en plan de nos subimos a una guagua, ¿no? Como decimos aquí en Canarias, ¿no? A un autobús y te llevan y venga, bájate y te hacen la foto y después nos vamos y vuelve ahora a visitar. Eso no funciona así, ¿vale? No. Entonces es Para que os diferente. hagáis una idea, y perdona Eva que revelo algo, ¿me dejas? Nada A más ver, llegar, vamos a tener una ceremonia de iniciación y vais a recibir el cofre de Isis. O sea, que no va a ser para nada lo que lo que decía, o sea, va a ser lo que dice Eva, que para nada es un viaje en el que te metes y te van guiando y no, va a ser una experiencia única. eso es. No sé cómo lo definirías tú, la experiencia, Eva. No, a ver, yo siempre digo que cuando yo busco hacer este tipo de viaje, ¿vale? Siempre busco un punto de inflexión. Y siempre digo también, es decir, yo no es que haga magia y Leticia tampoco va a hacer magia. La magia No, sí, yo sucede voy a hacer dentro. magia, ¿eh? Ella va a hacer magia, venga. Pero quiero decir que ese punto de inflexión se da en cada una de nosotras. Yo, por ejemplo, lo digo, yo organicé Maldivas
Y para mí Maldivas fue un despertar precisamente por lo que ha contado Leti. Yo llegué a Maldivas y en una dinámica con las chicas, de repente empecé a canalizar un montón de información que después lo compartí con ella y muchas ni siquiera ellas sabían que preguntaron a familiares y resulta que así había sido. Entonces fue como en plan de eh, eso, es el punto de inflexión que cambia dentro de ti. Y todo eso se hace gracias como al acompañamiento, a la guía, ¿no? A las preguntas que se van guiando y a lo que va pasando también en el compartir del día a día, ¿vale? Y tienen que ir como mucho en apertura. Sí, no, precisamente por esto, porque no es un viaje, no es postureo, no es, a ver, que sí, que por supuesto se van a hacer fotos y que no, pero quiero decir que eso no es lo prioritario, ¿sí? A ver, que Bueno, estaban preguntando, Eva, ¿te parece si yo he dicho que pongan las preguntas que quieran saber y vamos contestando, ¿vale? venga, Pero si te parece para abreviar, porque sé que tú tienes la sí, agenda muy ocupada, es una sí, mujer muy ocupada, yo digo, ¿vale? me Venga, ocupa. nos vamos en abril, es primavera, casi verano allí, ¿vale? Más bien ya entrando en veranito, o sea, va a ser muy probable que nos podamos llevar ropa de baño para darnos pues o un baño entre los cocodrilos del Nilo, por ejemplo. eh, Y gestionar los miedos, ¿vale? para Mira, quitar yo los voy a contar, miedos. mira, voy a contar una experiencia con esto del miedo de animales, ¿vale? Que me pasó en Maldivas precisamente, ¿vale? El día que nos llevan a nadar con los tiburones, son tiburones nodriza que en principio no hacen nada, ¿vale? Pero yo había tenido un anclaje muy heavy, muy fuerte de no poder hacer submarinismo, que me pasó precisamente en la Gran Barrera de Coral australiana, ¿vale? Por muchas creencias que yo había recibido externamente. Eso no lo puedes hacer, mira, ves, es peligroso, te va a dar no sé qué cosa en la cabeza y te vas a morir allí en la otra punta del mundo, ¿no? Y, y nada, entonces cuando se tira, solamente nos daban dos instrucciones. Tú no puedes mover las manos, es decir, tus manos tienen que estar así o atrás y mover la aleta, simplemente, ¿vale? Entonces, claro, se tira el guía, se tira una chica del grupo, se tira otra chica, se tira otra, me tocaba a mí y yo era como en plan de, ¿no? Iban pasando y yo decía, ay Eva, que tú estás aquí liderando el grupo, ¿eh? Porque después otra cosa, le he dicho que mis valores son honestidad y coherencia, ¿no? Entonces era como en plan de, Eva, tú estás liderando el grupo y tú no eres capaz de tirarte del barco, ¿sabes? Entonces, claro, las chicas que quedaban pendientes de tirarse era como en plan de, venga Eva, venga Eva, venga. Eva se tira al agua, se le levanta la máscara, ¿vale? Con el tubo, entonces empiezo a mover las manos, de repente me acuerdo que las manos no se podían mover, por lo tanto me ahogo, me meto para el fondo, porque si no, tal, con el miedo te hunde, ¿vale? Y entonces vuelvo a tal, me acuerdo que, bueno, tragué agua y de repente cuando ya me coloco veo que no hay nadie a mi alrededor sino tiburones, ¿vale? Y entonces era como en plan de, vale, Eva, ahora sí, imagino. Entonces era como en plan de, venga, tranquila, respira, pero estás tú, tu mente, ¿sí? Tu sentir, ahí no hay nadie más. Todo lo que venga viene del exterior y de lo que te han contado, de lo que tú te has creído, de... Entonces es como ahí en ese mismo momento, tú y tú. Y ahí dice, oye, ¿esto es verdad? ¿Esto que me estoy contando? Tira para adelante, venga. Y ahí manos aquí, aleta y venga. Entonces, ¿ves? Nadar con los cocodrilos. ¿Podría ser esa una experiencia? No se sabe. Qué manera Sorpresa. más bonita de morir, ¿eh? ¿Te Yo lo fijas? digo. Bueno, venga, que vamos con detallitos que han preguntado. Nos vamos en Venga. abril. Calorcito, pero no en la calor de julio y agosto para nada. Es una temperatura agradable, pero como el junio de aquí, ¿vale? Vamos a estar primero unos días en el Cairo, que vamos a visitar lo básico de ahí y haremos las iniciaciones conmigo. Vais a hacer sesiones, vamos a hacer sesiones juntas todo el rato con dinámicas, ¿vale? Vamos a tener alguna comida distinta en algún punto concreto donde las agencias no te llevan, como un parque muy bonito. Que sepáis que el diseño lo he hecho sabiendo lo que te incluyen las agencias y yo chequeaba y decía, no, no, que vuelva al Cairo, toma.
quiero esto, o sea, medido por lo que yo sé que mola de verdad. Después tenemos un vuelo interno que nos lleva a Luxor y ahí empezamos el viaje por el Nilo, donde vamos a tener tiempo para bailar, conectar con nuestro cuerpo, hacer activaciones juntas, chequear nuestros patrones negativos, ver cómo expandirnos, liberarnos de la mano de Eva. Por favor, Eva, te necesitamos, te vamos a dar mogollón de curro allí. Me Y sale vamos solo, ¿no? y vamos a disfrutar en el viaje con prácticamente, bueno, en el crucero está todo incluido, o sea, a cuerpo de reinas. Vamos a estar en el hotel de Egipto, en hotel de 5 estrellas. ¿Qué más puedo decir, Eva? Que no me... No, básicamente esto que estás diciendo y que hay cosas y experiencias que no se van a vivir de otra manera, ¿vale? Pues por Ujú. la suerte que tenemos, por ejemplo, ¿no? A Leticia, a su marido, y que al final hemos sido muy exigentes, que es lo que a mí me pasa mucho, que somos muy exigentes con lo que queremos, porque como lo que queremos no es un viaje, es decir, cuando a mí la gente me dice, no, pero organizas viaje, y digo, ojalá, eso es muy fácil, ¿sí? Porque te vas a una agencia y te organizan el viaje. Entonces, Claro, eso no es. Entonces, lo que hay aparte de eso que te dan es como muchas experiencias que solo se pueden dar porque al final contamos con personas locales allí. ¿Sí? Yo, por ejemplo, en Maldivas nos metimos en una casa donde estaban tocando los tambores maldivos. Nadie se le ocurre, la gente piensa en Maldivas y piensa en el resort que le aparece en las fotos con la cabañita y te tiras al agua, pero no piensan que te metes en una casa a tocar tambores maldivos, ¿sí? Y la experiencia y la vibración y todo esto. Pues en Egipto igual, ¿sí? Es decir, esa experiencia es diferente. Y eso es verdad que Leti dice que tal, pero es que yo no quiero contarlas porque eso hay que vivirlo. Y entonces, dejar como un mejor, rango de claro, sorpresa, un espacio claro. para la No, sorpresa. Pero bueno, que no, sepáis, chicas, y para que que también suelten el control, eso porque es, eso cuando, es. entonces, es observar qué es lo que pasa en su cuerpo, qué es lo que pasa en su mente, cómo están viviendo él. Y esto después muchas veces lo dicen, ¿no? Yo le contaba a Leti, en Maldivas me pasó una chica que no había salido nunca de viaje sola, siempre había salido con su marido y sus hijos. Y cuando llegamos al aeropuerto de Male, eh, lo primero que hicimos fue, venga, hay que pedir un taxi, que los taxis no estaban, entonces hay que buscar un conductor que nos lleve al centro y proponerle que se espere y nos lleve a las cosas más famosas o más de visita aquí y nos vuelva a llevar al puerto porque nuestro barco salía a la isla local. Y bueno, aquella mujer era como en plan de, se salía de sí, ¿no? Era como, ¿en serio? Vamos, tenemos que subir, pero no conocemos el conductor, pero ¿no? Y seguro que el conductor se va y se lleva nuestras maletas y nuestras cosas. Entonces, ahí empieza a tirar mucho del hilo. Entonces, si tienen toda la información, no yo, como terapeuta que acompaña, me voy a perder mucho aprendizaje que al final se los tengo que devolver. Entonces, no es porque yo tenga el antojo de que no lo sepa, ¿no? O que le diga al Leti no, no lo cuente. Es porque precisamente cuando no se cuenta yo puedo ver más allá. Puedo decir, oye, ¿dónde está el control? ¿Qué es lo que pasa si algo no fluye? ¿No? Y ahí sacamos mucha más chicha. Y al final lo que buscamos es precisamente esto, ¿no? Perdona, Leti, que te corté. Iba a decir, no, es que tenía algo preparado para decir y ahora me queda en blanco, pero bueno, básicamente que sepáis que es un viaje en el que, sí, es un viaje en el que nos encanta, si no habéis estado en Egipto, os encantaría hacer, pero acompañadas por nosotras, se vuelve exponencial, como un punto de inflexión en vuestras vidas. Por esto, por este motivo es un grupo muy exclusivo y seleccionamos las plazas porque no vamos con un grupo de mogollón, de llenar un autobús para irnos a las pirámides o no, porque tenemos que estar como muy metidas en vosotras, en tener momentos con vosotras de observaros, etcétera. Y por eso necesitamos filtrar quién entra y quién no. Por eso
vamos a tener una pequeña llamada para las que tengáis interés. Podéis agendar una llamada en nuestro Calendly, que ahora os lo pongo aquí, y ahí os damos todos los detalles definitivos, porque sé que estáis preguntando mucho por el precio, ¿vale? Chicas, el precio no lo vamos a decir aquí precisamente porque a lo mejor en la llamada decimos, mira, es que yo qué sé, Pepita, no sé, es que no veo que sea para ti, no lo vas a disfrutar o no lo vas a aprovechar. Entonces, ahí en la llamada lo decimos. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque sé que estáis, ves que claro, no son 3.000, no son 2.000, aunque lo vale perfectamente, pero no es un viaje de 1.000 euros, ni mucho menos. O sea, es que hoy en día Egipto un viaje de 1.000 euros, que lo que es que hay anuncios por ahí que te los envían, porque yo he estado viendo precios y hablando con agencias. ¿Qué pasa? Que esta es lo que me he dado cuenta, que digo, jolín, y entonces cuando tú llegas a Egipto empiezas a pagar que si el visado, que si la tasa por no sé qué, que si el guía, que si esta excursión no está incluida si quieres. La entrada a las pirámides no está incluida dentro del precio. La entrada a no sé qué tampoco. Las tasas del crucero. Y aquí lo que hemos conseguido, que esto ha sido de verdad trabajo gracias a Mohamed, que no está aquí, pero bravo por él, porque él decía, es que a mí no me apetece que ellas se lleven la imagen esta de los egipcios que van tirando, sacando la pasta a los turistas, entonces voy a intentar que esté todo lo máximo incluido. Siempre habrá un poquito también de que tú te puedas ir por las noches y decir, oye, tiempo libre, pues me apetece cena. La cena, pues hoy la cena no, creo que hay 2 noches que la cena no está incluida, pero la primera sí, que la primera llegas y quieres llegar al hotel y cenar a gusto, pero me voy, me pongo en situación de moverme por ahí o de cenar juntos o de juntas crear esos momentos poquitos que hay de tiempo libre, pero casi todo está incluido, menos. El vuelo internacional. El vuelo internacional, ¿no? O sea, como eres tú la Y que jefa de la espérate, información que se puede. espérate. Menos el vuelo, menos el visado al llegar al aeropuerto, esas dos cenas, ¿y qué más? ¿Qué más? Y está por confirmar que creo que hay un añadido por la excursión a Abu Simbel, que es al final, esto en todas las agencias es igual, ¿vale? Yo intenté que nos lo pusieran dentro, pero es como, no, aquí hay que coger un autobús y hay que hacer un recorrido por carretera hasta Abu Simbel porque está al final del todo, y la presa de Asuán. Entonces, no es mucho, no son 80 ni 100 euros, pero vamos a intentar que nos hagan un descuento del precio que nos han dado, que no es poco en realidad, pero bueno, mi marido por dignidad suya de buen negociante egipcio lo va a intentar. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que no está incluido. ¿Qué más? Yo siempre me gusta hacer hincapié porque cuando hago esto, organizo esto, ¿no? Hay personas que incluso a lo mejor dicen, no, pero ¿por qué no? Si yo quiero hacerlo. Y yo siempre digo que no es decir, es que de verdad le puedas sacar partido, es que de verdad para ti sea significativo y para el grupo. Y al final nosotras, como organizadoras de la experiencia, necesitamos garantizar que las personas que van se forme un grupo que esté en apertura, ¿no? Y eso es súper importante porque al final estamos hablando todo el tiempo del entorno, de la importancia del entorno, de la importancia de la energía, del aprendizaje, y ya de por sí se van a dar aprendizaje porque cada uno es de su madre y de su padre, ¿no? Pero sí que es verdad que en la línea, no, por eso yo siempre digo, es que no se trata de tener dinero, porque hay gente que me dice, no, pero yo te lo pago, pero es que no se trata de tener dinero. Y yo siempre sigo esta premisa y en Maldivas me la salté porque una de mis alumnas me dijo, pero es que tengo una amiga y ya yo dije, nunca más. Fue lo primero que le dije a Leticia, le dije, no, llamada y entrevista personal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Maldivas es una isla, es decir, son musulmanes, no hay alcohol, ¿no? Entonces son ciertas cosas que nosotros, es decir, ¿cómo gestionas tú el que no haya alcohol cuando estás de vacaciones?
Entonces hay ciertas cosas que se dan que ya yo lo siento, pero por el bien de que se cumpla lo que se tiene que cumplir, hay que hacer esa llamada, ¿sí? Y en esa llamada precisamente pues lo que vamos a ver esto, es decir, un poco hablar, ¿vale? Conversar un poco de, oye, ¿es para ti en este momento o es para ti o no? O en otro momento más adelante o incluso no, ¿sí? Para que se entienda bien, porque suena, hay veces que hay gente que le molesta, ¿no? Pero yo siempre me gusta aclararlo. Y ahora, después de la experiencia de Julio, más todavía. Entonces, como ese es mi no negociable, ¿sí? Porque al final Mira, también acompaña, es decir, es como mucho trabajo, por eso también es como el grupo, ¿no? Es sostener todo el tiempo. Y claro, tú tienes que sostener a personas también que estén dispuestas a ser sostenidas, ¿no? Y que entonces que no entren en esa lucha, que van a entrar en lucha interna, ¿no? Porque al final se da cuando te están diciendo cosas, ¿no? Se da esa lucha interna, pero desde otro lugar. Y para mí esa es muy importante. Y Leti, te corté. No, quería responder aquí algunas preguntas. Os he dejado ahí para las que queráis agendar la llamada, ¿vale? Y ahora os contamos los bonus que tenéis haciéndolo antes del día 7 de marzo. Pero respondo, Lidia me pregunta, ¿desde dónde se sale? Bueno, pues cada una desde la ciudad de origen donde sea o desde donde se compre el vuelo internacional, porque eso no está incluido, ¿vale? Entonces, pues tú, Que Eva, les igual podemos ayudar. Es decir, que, sí. que en esto siempre hemos dicho, ¿no? Y yo por lo menos también siempre lo hago, que quedamos, yo qué sé, pues por ejemplo, en el de Maldivas sí que fue el último, pues hubo gente que salió de Sevilla, hubo personas que salían de Valencia, personas que salían desde Canarias y otras que salían desde Madrid. Entonces fue como un punto de encuentro, fue el aeropuerto de Estambul. Y el último trayecto lo hicimos juntas, a Estambul-Male. Entonces se van un poco buscando esas conexiones y se van, ¿no? Les vamos ayudando en ese sentido, Leti. Vale, lo que sí es que nos juntamos en el aeropuerto del Cairo, ¿vale? Y ahí, aunque, por ejemplo, imaginaros que cinco coincidís que se compran cinco billetes porque os habéis visto un buen vuelo, o Eva y yo os decimos, oye, mira, que hay una buena oferta aquí tal día no, el día del vuelo, con tal compañía. Bueno, que resulta que hay un grupo que llega por la mañana, el día 22 al Cairo y otro llega por la noche. No os preocupéis porque tenéis el traslado incluido, habrá alguien esperándoos. Si no solo el guía oficial, sino también estará o mi marido o yo, o si Eva, pobrecita, no, Eva estará en el hotel o llegando. Lo digo porque a lo mejor yo no sé si saldré desde Madrid o estaré esperándoos allí. Entonces, que sepáis que con toda comodidad solo tenéis que nada más llegar al aeropuerto, gestionar el visado, que es muy fácil. Hay una ventanilla, pagas, te dan el visado, pasas el control de seguridad y ya en la puerta habrá alguien con tu nombre o con Egipto en tu cuerpo, algo muy identificativo y te llevamos al hotel, ¿vale? Entonces, bueno, que tu vuelo adecuado sale de Sevilla y hay un grupo que sale de Sevilla, maravilloso. Que si hay otro de Barcelona, pues lo intentamos organizar también un poco, ayudaros a encontrar, ¿vale? Otra cosa, si hace falta pasaporte, ¿vale? Ahora mismo no sé con cuántos meses de vigor, pero sí es necesario pasaporte y una copia del pasaporte también está bien para llevarla contigo. Tienen que tener 6 meses de decir, que no caduque en 6 meses, Vale. ¿vale? El visado, creo recordar que son unos 24 No llega, euros. no llega a los 30, sí. Vale. Lo digo porque hay agencias, o sea, si lo comparáis, sé que hay agencias que cobran 30, 40. A esto me refiero de lo bonito de tener un marido egipcio que, oye, mis cosas también me ha llevado a tener una buena relación con un egipcio. Pero mira, va a estar ahí con los brazos abiertos. Aquí dicen, Egipto es un país maravilloso. Yo estuve en noviembre, dice Fina. Era uno de mis sueños. Me gustó Qué mucho, bueno. pero volvería con más tiempo para visitar mejor los templos y todo porque era mucho al corre-corre. Esto es Eso como es. hemos diseñado el programa, porque muchas veces
Por ejemplo, las agencias te ponen, no, oye, esto, visitas esto. Y yo, o sea, ¿cómo podemos regular el sistema nervioso viajando, Eva, con este corre-corre, agotada, visitando el museo que se te cae la baba por la digestión? O sea, no, Eso es conmigo una no huida. contéis. Eso es lo que yo llamo eso, lo que yo llamo una huida, lo que yo llamo el viajar por poner del postureo, por poner un tic, ¿vale? Para mí viajar no es poner un tic en el mapa, no es ponerle una chincheta ni rascar un país, ¿sí? Es decir, para mí es eso, pues precisamente ese viajar corre es lo que nunca hago. Yo tampoco, o sea, no me gusta nada. Y puedo contar los bonus, Eva. Creo que Venga, así de dale, dale. detalles, Sí, porque, venga, solo porque me tengo que ir sobre todo. venga, vale, lo último que si no hace falta Venga, cambiar de euros a libra egipcia para hacerte el visado, ¿vale? Lo pagas directamente con euros y luego podéis cambiar euros en el aeropuerto o podemos buscar un sitio en el centro del Cairo que siempre cobran menos, ¿vale? Venga, chicas, chan chan. Siempre tiene que haber unos bonus que hagan decir, muevo el culo, tomo acción, lo hago ahora, que facilite también, porque nosotras también todo lo que podemos facilitar lo facilitamos. Entonces, hay un precio especial para alumnas hasta el 7 de marzo, ¿ok? Ese precio es por, bueno, porque sabemos que sois un perfil adecuado para nosotras, porque queremos que os sigáis expandiendo, cojáis mayor libertad y sabemos que esta experiencia es definitiva en vuestras vidas. Entonces, ese precio especial para vosotras, que os decimos los detalles concretos de la inversión en la llamada, pero es hasta el 7 de marzo, ¿ok? Segundo bonus, y este es uno de los más potentes y poderosos. ¿Por qué es tan bonito esta experiencia? Bueno, pues porque vas a estar cerquita de Eva y cerquita mía en carne y hueso, porque como sabéis, Eva y yo hacemos programas online. Entonces, no es lo mismo que Eva te pueda tratar a ti directamente o que yo pueda hacer una sesión contigo directamente, activar tu energía, hacer un desbloqueo cuántico en directo contigo, tocarte. Entonces, vais a tener para las que hagáis un pago único o para las reservas hasta el 7 de marzo también, ¿vale? Una sesión privada con Eva y una sesión privada conmigo, ¿vale? Entonces, precio especial hasta el 7 de marzo para las alumnas que vais a tener también este bonus, una sesión privada con Eva y una conmigo. Y si hacéis un pago único, aunque no seáis alumnas, también tenéis una sesión privada con Eva y una sesión privada conmigo. Y tercer bonus, para las que necesitan más flexibilidad, porque son casi yógicas y se levantan las piernas por aquí, hay una facilidad de pago en tres, fraccionado en tres, perdón, Eva, es que no son tres, son cuatro veces. Son cuatro son, veces sin intereses. son tres, ¿no? Sí, Una, dos. Espera, que igual le he metido la pata y son tres. son tres. Son tres. En tres fraccionamientos sin intereses, ¿vale? En la llamada, perdón, pues si Todo, todo. en la llamada os decimos el método de pago, ¿vale? Porque ahí os explicamos, pero bueno, que sepáis que si os va más cómodo, hay quien prefiere decir yo me lo pago ya y me llevo ese bonus de la sesión privada, ¿no? Pero si no podéis, os viene mejor de esta manera, bueno, pues tenéis esa facilidad y no tiene coste adicional. ¿Vale? Y son en tres pagos fraccionados. Pero hay una fecha límite, ¿vale? Hay una fecha límite que si queréis lo decimos en la llamada y todo para que quede bien selladito todo. El 7 de marzo. Ah, no, vale, vale. Perdón. No. Sí, sí, ya caí.
No, mejor en la llamada lo contamos Venga, todo, venga. ¿vale? Y como te tienes que ir, aquí un par de dudas más. A ver, ¿cuál era el primero? El primer bonus es un precio especial para las alumnas, ¿vale? Tanto las alumnas de Eva como las mías, que las mías son de Eva y que todo es de todos, pero Sí, pero básicamente es decir, es por eso, es porque no es lo mismo y por la experiencia que os contaba, ¿no? Del grupo que acompañé en Maldivas, no es lo mismo que ya al final nuestras alumnas ya saben un poco, ya no parten de cero, ¿no? Entonces sabemos cómo comunicar, sabemos un poco, entonces por lo tanto es como si podemos llenar las plazas con alumnas, es como muchísimo mejor. Entonces por eso les damos esa semana como, oye, pues hasta el 7 de marzo, como para que puedan hacer eso primero y tengan ustedes preferencia, ¿sí? Es por eso ujú, que hemos también hecho este Zoom con ustedes y demás. eso es. Y os he vuelto a dejar ahí el calendar porque estáis agendando muchas, así que maravilloso. Bienvenidas, ya os la llamada vemos la situación, el caso, etcétera. Por supuesto, la llamada no es solo informativa, siempre vemos cosas puntuales vuestras que os podemos decir, mira, sí, porque vas a trabajar esto, o sea, es una mini sesión del tiempo que dure a modo personalizado para vosotras. Entonces, hay confianza, llamar sin problema para agendar la llamada sin problema que nos encanta recibiros las llamadas y atenderos. O sea, no hay que nadie, que a nadie le dé corte para nada, ¿vale? Importante, una pregunta que no sé cómo lo hiciste, porque yo tuve problemas con el Calendly para hacer el mío. eh, que las personas que están, las chicas que están agendando llamadas, que tengan claro cuál es su para qué, es decir, ¿no? ¿Cuál es el para qué Sí, de por qué quieren vivir esta experiencia? pues ¿Vale? mira, o como seguimos sincronizadas tú y yo, creo que también dejé una pregunta parecida. Vale, pues eso, simplemente, Creo como no me ha recordar. dado tiempo a mirarlo, no, porque ha sido problema de última hora de la tecnología y entonces, pero que sí que lo tengan claro, ¿vale? Lidia pregunta, si surge algún imprevisto, ¿se puede anular? Aquí tenemos que, lo vamos a decir también en esa llamada, porque como trabajamos con una agencia local, es decir, tenemos que ceñirnos también a los requisitos que ellos nos han puesto. Nosotros hemos puesto muchas condiciones y ellos nos han puesto otras, ¿sí? Entonces, yo siempre digo que aquí se podría coger eso, un seguro de anulación o alguna cosa, pero eso se lo contamos igual en la llamada, Sí, mejor, ¿vale? porque sí, además, Sí. Y yo, chicas, me tengo que despedir. Me quedaría aquí hablando, ya las que me conocen saben que entro en flow y me olvido del tiempo, pero me tengo que ir y por respeto no me gustaría llegar tarde, ¿vale? Entonces, venga, que un te has quedado placer, además más rato. eh, un placer y nada, nos vemos donde nos tenemos que ver. Nada, cerramos ya la sala. Muchas gracias por venir a todas. Ha sido muy bonito teneros. Hemos compartido cosas muy potentes. Y nada, chicas, para todas las que os resuene ese llamado a Egipto, no lo dejéis pasar si realmente creéis que es para vosotras, porque va a ser un punto de inflexión en la vida de muchas personas. Así que si os resuena, no os quedéis en pequeñito diciendo, ay, precisamente es el sitio donde sí puedes viajar con mujeres, liberarte, incluso sentirte que te apetece estar sola un rato, dejarte sola, que vivas la experiencia de la valentía de un viaje así. Así que si te resuena, agenda la llamada y va a ser precioso contestaros a todas, ir haciendo este grupo exclusivo de poder que vamos a vivir en Egipto. Nada más, chicas, si no tenéis ninguna más, si no tenéis más preguntas, cierro sesión, ¿vale? Y os mando un besito a todas. Gracias por estar aquí. Nos vemos en Egipto. Chao a todas. Adiós.